Bienvenidos a Café en Modo Care, el espacio donde lo emocional se digiere y donde las caídas también tienen voz. Hoy tengo conmigo a una mujer que ha quebrado 9 veces, pero jamás se quebró por dentro. Hoy vamos a hablar de verdad, de pérdida, de fe, de resiliencia y de volver a empezar aunque nadie apueste por ti. Yo soy Adela Hayek y estamos en modo care con María Imelda. María Imelda, preséntate no como lo que haces, sino cómo lo viviste en el momento de la novena quiebra. Wow. Bueno, me, en ese momento en que yo estaba repitiendo, imagínate, 9 veces, empezar, abandonar, empezar, abandonar, empezar, o sea, nada te sirve, hasta que un momento dije, bueno, a ver, Marimelda, creo que hay algo que yo no estoy haciendo bien. Y una de las cosas que quise hacer fue decir, voy a poner mi nombre en esta tierra y me voy a hacer cargo, porque no sé si te ha pasado, Adela, que lo que hago es, me retiro, abandono, me retiro y abandono. Entonces, simplemente, ¿y esto que hiciste? No, ya quedó afuera, afuera, afuera. Entonces me voy saliendo sin hacerme cargo hasta que llegó un momento y dije, bueno, yo sí me voy a hacer cargo de mí y fui a la corte. Esto es todo lo que se llena de una bancarrota. Esta fue mi última bancarrota, la bancarrota número 9, donde en diciembre del 2016 que fui, dije, yo necesito entregar todo lo que yo tengo que entregar, necesito decirte que no puedo más, que me declaro en bancarrota, que no tengo con qué pagar, que no tengo la forma de mantener esta mentira que vivía, porque a veces pues nos llenamos de deudas, tarjetas, casas, propiedades, que a la final uno dice, pero ¿cuál es el punto, Marimelda? Eh, el día que te vas a morir no te llevas nada. Entonces mejor entrega las cosas y hazte cargo. Y bueno, ahí voy. Fue el momento en que ya dije, voy a hacer todo el proceso y obviamente pues se requiere un orden, porque pues para hacer una bancarrota legal, porque las otras no eran legales, sino que eran abandonos, que es diferente cuando tú dices, me declaro y pongo mi nombre y me doy frente al problema. Entonces, esta última fue cuando yo ya dije, vea, le entrego mi casa, cuando te quitas toda la ropa y dices, me entrego, te entrego mi casa, te entrego la otra casa. Yo tenía en ese momento dos propiedades, cada propiedad, una con dos casas y otra con tres, quiere decir que tenía 5 casas en Estados Unidos, estoy hablando porque vivo en Estados Unidos, entonces son 5 casas en Estados Unidos, las entrego. Eh, Entrego todas obviamente, también tenía deudas, porque si entregas la casa, entregas la deuda del banco, entregas todo lo que tienes y mire a ver qué va a hacer usted conmigo, porque yo no puedo más en un grado de trágame tierra, que esto no es lo que... Imagínate, en el 2016, Adela, yo tenía exactamente diciembre 16 del 2016 tenía 50 años. Y uno de 50 años entregando todo lo que se supone que es el patrimonio tuyo para tu jubilación. O sea, oh my God, que si es fácil, no, no es fácil. Porque se supone que a los 50 dentro de nuestra, bueno, al menos mi cultura es, tú ya estás lista para jubilarte y debes de tener con qué vivir. Yo entregando. Entonces yo decía, que otra cosa que pasa, Adela, es el tiempo. No hay tiempo. Es diferente quebrarse o bancarrota a los 30 que a los 50. Estamos hablando de una línea de tiempo de 20 años.
pero cuando ya tú tienes 50 años dices, wow, y yo que pensaba que a los 50 iba a tener 5 casas, vivir de la renta, tener ingresos y los tengo que entregar. Y todo lo que yo hice, porque hay una cosa que duele mucho y es todo tu sacrificio. Tú sabes que para tener una casa tú tienes que dar un down payment, Sí, claro, un que down payment de $100.000, que si yo entrego la casa a mí no me devuelven el dinero, ni me devuelven el tiempo que yo invertí, ni me nada. Eso, eso es como, de verdad que wow, esos momentos muy, muy, muy dolorosos y sobre todo hacerte cargo y ser responsable, yo creo que fue el wow más grande que yo pude haber hecho, porque igual pude haberme quedado con las casas, esperar que el banco me las quitara y pasar a otro desenlace. Son dos líneas de tiempo diferentes. claro. Pero, pero hubo un momento, sí, dime. ¿Y o sea, qué es lo que te dolió más y por qué? Lo que me dolió, lo que me dolió más es cuando tú te sientes que no tienes el resultado de tu esfuerzo. Porque mira, normalmente tú preparas algo para tener un resultado y pues el resultado mentalmente o como estaba mi diseño en ese momento es yo valgo por lo que tengo. Entonces, si tú no tienes una casa y tienes 50 años, tú estás muy mal. Son mis expectativas, es mi programación. Entonces me dolió tener que entregar por lo que tú has trabajado. Es que tú has trabajado, o sea, a mí la casa no me la regalaron. Yo la compré con cuota inicial de unos ahorros que yo me privé de hacer gastos, de hacer cosas, de vivir la vida, digamos, ok, tú te ganas el dinero y te lo gastas, al menos lo disfrutas, pero es que yo no lo disfruté porque yo lo ahorré. No me lo gané y lo ahorré. Entonces ahora yo tengo que entregarle al banco algo porque no soy capaz de seguir pagando. Entonces, ¿dónde está el dinero que yo trabajé? Y a la edad de 50 años, o sea, pero no sé. Entonces viene una parte que se llama, qué injusticias, las de la vida, y eso también duele, porque te parece que es injusto el sistema en que vivimos, pero eso no es problema del sistema. A ver, aquí hay algo bien importante y Ujú. eso te rompió o te despertó. Inicialmente sí me rompió, ¿cierto? Porque en el momento cuando lo estás viviendo, tú dices, trágame tierra. Así lo dije. Y llegó un momento, ¿sabes qué pensé, Adela? A ver, si yo me muero mañana y si yo me muero hoy, yo me llevo esas casas, ¿no? O sea, sin nada vine a este mundo y sin nada me voy. Bendigo a Dios cuando me da y bendigo a Dios cuando me quita. ¿Cuál es el heart attack, la vida? Yo valgo porque tengo un carro del año. O sea, mira, yo tenía el carro del año por lo debía, pues, o sea, pero bueno, era mi tener. Este es el carro del año, entonces yo ya he logrado y yo me mido por resultados. Entonces, ¿qué fue lo que se quebró en mí? Lo que yo mostraba, porque si yo estaba tan endeudada, quiere decir que yo me estaba gastando lo que no tenía, me estaba dando un estilo de vida que no era el que mis ingresos generaban para darlo, pero como tenía, cuando tienes tarjetas de crédito que tú piensas que tienes dinero, no, no sé si te ha pasado, pero tengo la tarjeta y pague que pida que yo pago mi amor. Vea, Ay, así. hasta Ajá, aquí yo pago. ajá.
Ajá, y luego llega la factura, el pago mínimo, entonces te metes en el bucle del interés, del interés, del interés, del interés, que nunca pagas, que nunca tienes, que nunca, hasta que llega un momento en que te cobija todo y que físicamente piensas que vas a generar ingresos, porque esa era otra mentalidad. Todo esto tiene mucho que ver con la mentalidad de la. Pero sí, sí me quebré mucho, porque tuve que doblegar y decir, me rindo, sin nada vine a este mundo, sin nada me voy, y, y para las que sea mi amor, porque aquí no hay nada más que hacer. Y no me llamo carro. Ahora, dime algo, ¿cómo es que despertaste? ¿Cómo es Pues, que, o vamos a poner esta frase, María Imelda se activó cuando entendió que, ok, Marimelda se activó cuando entendí que yo no valgo por lo que tengo. Lo que tengo en físico no me representa como ser humano. Y yo me había dejado llevar toda mi vida por qué tienes y cuáles son tus resultados. O sea, yo evaluaba por resultados. Entonces, si tú no tienes casa, si tú no tienes carro, si tú no tienes este estilo de vida, entonces ¿tú qué tienes? No sé. O sea, ¿quién es usted? Y entonces me di cuenta que ese no era el fin de la vida y que yo tenía que empezar a valorar la vida desde otra perspectiva, pero que sí tenía que hacerme cargo de mis, porque llegar a una bancarrota es porque hay hábitos. Habían comportamientos en mí que no era ninguna maldición, ni era culpa de mis ancestros, ni tenía nada que ver, porque otro problema de la es pensar que tú tienes un karma. Uy, eso es lo peor que me puede pasar. Yo nunca jamás quiero creer en eso. Es que te está pasando esto por algo. No, pues, o sea, por algo. Cuando realmente, si evalúas el detalle del detalle del detalle, es un comportamiento tuyo, no del ancestro. Y a veces nos escudamos en el karma, nos escudamos en la maldición, en el mismísimo, que no me gusta ni mencionarlo, porque es culpa del mismísimo que quiere que yo fracase. No, amor, no, no, no es tanto, no es tanto. Es más adentro, más aquí, más tu comportamiento, más tu hábito. Pero mira todo lo que me tocó vivir para poder entender lo que te estoy diciendo hoy después de 10 años. ¿y tú qué piensas que estabas ganando sin saberlo a la hora de empezar a soltar absolutamente todo, quedarte desnuda? Desnuda, eso es el punto. Es lo más, ¿sabes? Una frase que yo siempre me acuerdo mucho cuando yo estaba con esto, porque es soltarte a ti como ser humano en la tierra. Es que perdí la casa, perdí la casa, perdí la casa, perdí la casa y perdí la casa. Perdí el carro, perdí, ay Señor, ay Dios mío, eso duele, duele mucho. Pues Julia, es muy, muy complejo, pero una cosa de las que más me ayudó a mí a entender esto es, yo no me llamo casa, yo no me llamo dinero. O sea, tú me quieres a mí porque yo tengo dinero. Te empecé a valorarme y a rescatar mi esencia. Yo pienso que ese fue el punto. Y a veces la ambición. Hay una frase también que dice, la ambición rompe el saco, porque entonces tú no te conformas con una cosa, tú quieres otra, pero no quieres una sino la otra. Y después quieres la otra, y después la otra, y la otra, y la otra, y la otra. ¿Y quién te llena? Y eso se llama,
la maldición, eso sí es una maldición, y es la maldición del judío errante. Y el judío errante no lo llena ni el mismísimo. ¿Quién llena al judío errante? Nadie, es una maldición, porque siempre vas a estar buscando lo que no se te ha perdido. Entonces entendí, primero, si tú me quieres y me aceptas por lo que yo tengo, entonces estoy mal. Yo no me llamo, también lo dije así, yo no me llamo carro, el carro se me lo llevaron de acá, la grúa. Me, me da risa porque imagínate que yo salía con Santiago, estoy hablando del 2014 porque esto no viene desde ahora, ¿sí? O sea, te di la fecha del 2016 pero amor, esto viene desde antes. En el 2014, y me gusta mucho acordarme las fechas. En el 2014 yo salía para el gimnasio con mi hijo, tenía 14 años. Cuando íbamos para el gimnasio y el carro se lo llevó la grúa. Y Santiago me dijo, mami, ¿qué pasó? Obviamente él no sabía lo que yo sabía que iba a pasar. Y yo le dije, ay, y le dije al señor de la grúa, ay, espere un momentico, yo saco todas las cosas del carro. Entonces, esperamos, me saqué todas las cosas que tenía en el carro y se llevaron el carro, pero yo sabía que se lo iban a llevar. ¿Por qué sabía? Porque yo conscientemente había dejado de pagar las últimas cuotas de un carro. Adela, te voy a decir, pagaba $900 de carro mensual. Wow. ¿Al son de qué? Porque tengo carro. Ay, ay, no, esa es una María Imelda, con razón dijiste, no te presentes como lo que eres, preséntate como lo que eres. Una cuota de $1.000 de un carro que era del año, pero que no era mío porque era un lease. Porque en mi mente estaba que era mejor tener un lease, o sea, rentar un carro que siempre iba a ser nuevo, a tener un vehículo comprado que fuera modelo viejito, no importa, pero entonces yo dije, a ver, Marimita, ¿cuál es el sentido? Y entonces ya decidí que ya no lo iba a pagar conscientemente y dejé de pagar. Y entonces, claro, al dejar de pagar, ¿qué hace el banco? Viene por su carro, porque el carro es del banco, porque es un lease, porque es prestado. Como yo sabía eso, no me dio duro. A mi hijo sí se quedó como, ¡oh, mami! O sea, era como, ¡oh, wow! ¿Qué pasó? Amor, tranquilo que yo no me llamo carro. Entonces todo fue irse desprendiendo, me quedé sin carro. Luego mi esposo me vio uno de $3.000. Lo compró de contado y nunca jamás nos volvimos a meter en deudas con ese carro y con ese pudimos solucionar. Pero todo va, lo que pasa es que van viniendo cosas de atrás que tú vas acumulando, comportamientos y que vas acumulando hasta que ya dices, a ver, bueno, vamos a ponerle un pari a esto. Pero realmente es todo un proceso de entender que realmente eso no es importante, pero imagínate, no sé, o sea, todo un proceso. A ver, ¿tú qué crees que te diría la María Imelda de tu primera quiebra si te viera hoy? ¿Qué me diría la Marimel de la primera quiebra? Me diría que porque abandoné, eso me diría, porque abandonaste. Las cosas no se abandonan, las cosas no se abandonan. Pero claro, la solución y la salida más rápida es pa'lante, pa'lante. Vaya dejando, deje. Si esto no funciona, hacemos esto. Si esto no funciona, esas no son opciones. Es que eso va a funcionar. Y sabes, hoy apenas me venía a caer el 20, pero bueno, estamos en el pasado.
Me diría la Marimelda que no puedo abandonar. ¿Y qué le dirías a una mujer que está quebrando en silencio, que se está ahogando solita? ¿Qué le dirías? Le diría, ahí sí le diría que suelte, suelte. Es un soltar como en el espacio. Ahorita me preguntabas, ¿cuál fue lo primero? Yo digo, voy a soltar todo y que suelte en este sentido y se diga, y lo hice el ejercicio. Si yo me muero mañana, ¿qué me llevo? Y hice una lista de cosas que me llevo y sinceramente no me llevaba nada. ¿Sabes qué me llevaba? Lo único verdadero que sí hay aquí en la tierra, que es mío y que es mi territorio, es mi cuerpo. No hay nada más que yo me lleve, porque el resto que tengo aquí puesto, es más, yo creo que esto, nada de lo que tengo. Todo, lo único que se va conmigo es mi cuerpo. Por lo tanto, es soltar, suelto, soltar, tírese al vacío. Es como te tiras al vacío. ¿Y qué pasa cuando tú te tiras al vacío? No pasa nada. ¿Dónde se cae? En ninguna parte porque está en el vacío. Y además también tienes que tener un Dios, tienes que tener una parte espiritual, porque si tú no tienes a Dios, sí caes en el perfecto vacío. Pero cuando tú tienes fe, cuando tú dices, la fe es el primer paso al vacío, porque no ves nada. Como no ves nada, te pones un pie y no ves nada, porque la fe es precisamente eso, es tener la certeza de que lo que tú deseas va a ocurrir, pero físicamente no hay nada. Entonces yo me tenía que tirar al vacío. Y tirarse al vacío es cosa seria porque crees que eres tú la única que puede hacer las cosas. Y ahí le estás quitando el puesto a Dios porque tú no eres Dios, tú eres colaboradora de Dios, tú eres servidora de Dios. Y me tocó entender eso. ¿Y qué significa liderarte a ti misma después de perderlo todo 9 veces? Significa que ver la vida desde otra perspectiva. Tienes que empezar a ver la vida desde otra perspectiva. Tienes que empezar a ver la vida desde otro enfoque. Entonces, el enfoque primero fue este. Esto no es mío, esto es de aquí de la tierra. Y yo no soy de aquí de este mundo. Mírame el enfoque. O sea, cambió la Marimelda. No me llamo nada de lo que hay acá, porque mi verdadero legado está en lo invisible, en lo que no se ve. Entonces, suelto esto, porque esto obviamente no me está dando paz, lo suelto, lo entrego, pero sí es, primero es hacerme responsable. Puse mi sello, mi nombre. Sí es importante poner el nombre tuyo en esta tierra. Sí es muy importante decir, yo, Marimelda Cardona López, me declaro, entrego y me hago cargo y responsable de lo que a mí me corresponde en esta línea de tiempo, porque este fue digamos, el que ya Marimelda puso su nombre, entregó, soltó, se desapegó y empezó a cambiar su perspectiva de la vida. Entonces hice un reconocimiento de, ok, ¿qué me llevó a la bancarrota? La irresponsabilidad, así de simple.
Se resume así. La aceptación, ¿no? Claro, la irresponsabilidad, porque entonces eso no es responsabilidad mía, eso es que algo me está pasando. Cuando tú empiezas a actuar así, está mal. Eso es por culpa de este, de este, de este, de este. No, señor, eso es mi responsabilidad. Y hubo algo en mi comportamiento, y eso se llaman hábitos. Y hasta que no te das cuenta que el hábito, el mal hábito, vive dentro de ti. ¿Y cuál era el mal hábito? El mal hábito era un estilo de vida que no era capaz de sostener, un aparentar que tampoco era capaz de sostener, una comprar con deuda. Y cuando me tenía que hacer cargo, no era yo, porque era culpa de. Amor, puedo llenar 9 y 90.000 y 100.000. Es más, yo no sé si yo estuviera aquí contándote, porque me hubiera muerto de un heart attack o de un estrés o de me hubiera llevado el 2020, lo que fuera, pero yo no estaría aquí. Entonces, mira que cambié el tener por el ser. Eso fue lo que cambié. Yo cambié, yo no me llamo esto, yo soy esto. Y es lo que yo soy, lo que realmente vale, porque el cuerpo mío, mi físico, es lo más valioso que yo tengo. Y si tú no lo cuidas, por esto, no tiene sentido. Entonces, es cambiar la percepción. Y me hice una lista. Ay, no sé si te ha pasado que tienes que hacer una lista de los gastos. Y yo soy, y yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, graduada en 1991. Amor, pero qué contadora. Señor, ayúdame para volver a hacer el presupuesto, para volver a hacer. Y yo decía, "Ay, pues que mis gastos, o sea, mis gastos son muy doblados". Otro problema de la, que hay mentorías, hay gente que dice es que tú te tienes que enfocar en los ingresos, no reducir los gastos, sino aumentar los ingresos. Entonces, porque es mente pobre. O sea, cuando una persona te dice a ti que debes de vivir con lo mínimo, esa es una filosofía y te dicen, eso no, eso se llama mediocridad, porque tú vas a vivir con lo mínimo. Tú tienes es que doblar los ingresos, triplicar los ingresos, pero no es una realidad, es una mentira. No, no, no lo es, porque para triplicar los ingresos tienes que tener un sistema, tienes que tener un negocio que genere dinero y que no por trabajo físico, porque tú no tienes sino 24 horas, duermes 8. ¿Dónde triplicas el dinero? Si no tienes un negocio, si no tienes una empresa. Pues es como una mentira que se va fabricando en la mente. Entonces, claro, te llenas de esto porque piensas en la imaginación que vas a tener con que pagar esto. Y vives en un holograma, que cuando eso no se llamaba holograma, obviamente ahora ya lo entiendo, vives en una película que no es real, pero que tú la quieres acomodar a como de, Lugar. y te vuelves obsesivo, valga lo que le valga y le vale su vida, le vale su salud, le vale su matrimonio, le vale toda su vida. Y la verdad dije, no, yo esto hasta aquí llegó y yo no voy a seguir en esto. No, no, no. Entonces ahí hubo mucho, obviamente, sí hay muchos cambios. Wow. Bueno, pues aquí lo que aprendimos contigo, Marimelda, es que a veces el liderazgo
nace exactamente en donde se nos cae la vida, Ujú. ¿sí? Ahí es precisamente ahí en donde tocamos fondo, ¿no? En donde tenemos aquí la pared. Ujú. No hay más, no hay más. Es una toma de decisión radical, Exacto, tiene que ser muy radical. ¿no? Si es que gracias por tu vulnerabilidad, por tu verdad y por recordarnos que quebrar no es el final, sino una pausa para volver a elegirnos. Sí, total. Y mira que ahorita que estoy hablando de eso, porque obviamente a veces pasa el tiempo, estoy hablando de hace 10 años, ¿cierto? O sea, tú me estás llevando a 10 años de mi pasado, porque precisamente fue en el 2016, digamos que ya hice pues como todo esa evaluación. Retomando estos 10 años hacia atrás, realmente hubo un cambio significativo y fue trabajar por mí, o sea, por mi ser, no por tener, sino por lo que yo soy realmente. Y si yo me muero hoy, dejo todo bien, porque inclusive este también era uno de los legados que yo iba a decir, si yo me muero, le dejo una cosa fea a mi hijo. Y yo quiero dejarle a mi hijo la vida clara. O sea, ya, yo vine acá a la tierra y sal de cuentas y pongo mi nombre y que me enterraron y ya. Entonces, a veces también pensar en qué es lo que te llevas el día que te vas a morir, eso también te sirve mucho de ejercicio para decir, yo de ahora en adelante me voy a enfocar en lo eterno, en lo que es realmente valedero. Y lo valedero es lo invisible, ni siquiera es lo visible. Lo eterno es lo insignificante, lo eterno es el detalle, lo eterno es los momenticos pequeñitos. Y entonces si nos empezamos a enfocar en eso, la vida obviamente cambia totalmente tus valores 100%. y construyes una vida tan, yo diría, chévere, es bonito, pero es un proceso que pienso que es como una curva de aprendizaje que tenemos que atravesar para poder entender el momento del quiebre. Así es. Es bien importante entender que no debemos partir de la necesidad, porque jamás vamos a tener saciedad. Exacto. Hay que partir con amor y en amor. Así es que esto fue Café en modo care, donde conectar, activar, renovar y liderar se vuelve humano. Yo soy Adela Hayek y hoy aprendimos que no es cuántas veces caes, sino cuántas veces eliges seguir. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.